Bueno, pues vamos a recibir en unos instantes a Xavi Colás. Xavi Colás es el corresponsal del diario El Mundo en Rusia durante 12 años, que ha tenido y ha sido expulsado de Rusia después de la publicación de este libro que tienes aquí, Federico, Putinistán. Él explica que empezó a escribir el libro no cuando se produjo la invasión de Rusia en Ucrania, sino cuando empezó el reclutamiento, y cómo vio que compañeros suyos, amigos suyos, que no se habían manifestado sobre política en Rusia, de repente empezaron a hacer el papeleo para irse del país, para poder abandonar el país, ¿no? Y cómo después, una vez que ya están fuera, incluso las conversaciones con ellos rehuyen a hablar de la situación, ¿no? Es curioso, pero la verdad es que podemos decir que es uno de los libros del momento, vaya por la tercera edición y sorprendentemente, o no sorprendentemente, no lo sé, está teniendo un éxito extraordinario. Bueno, hay que decir que en general los libros de política exterior rara vez se venden en España. Efectivamente, hay algunos libros que por su importancia, por la frescura, por lo bueno, por lo inédito que resulta, y luego porque es que escriben muy bien. Que esta es una cuestión que en general conviene recordar. No basta ser periodista o ser famoso, no. Escribir bien ayuda mucho a vender libros. Y Xavier Colás escribe muy bien, y se nota. Vamos a recibirle. Bueno, Xavier Colás o Xavi Colás, ¿cómo te gusta que te llamen? Uy, me llaman últimamente de todo, o sea que Xavier, las dos cosas me parecen bueno, bien. Lo cual, siendo un tío criado en Alcalá, podría ser Javier también, o sea, todo vale. Javier he sido muchísimas veces también, o sea que... Bueno, cuéntanos primero la génesis del libro, que es muy peculiar, de Putinistán, que está teniendo muchísimo éxito, decíamos, primero porque él escribe muy bien, y esto es conveniente para vender libros. Y luego cuenta muchas cosas desde dentro que es muy difícil entender desde fuera. Primero, necesitas conocer la historia, sobre todo de la Unión Soviética, que es la historia de Rusia desde 1917. Luego conocer la naturaleza de Putin, que es un típico hombre del KGB. Y luego la extraña evolución, cuando la caída del muro y la implosión con Yeltsin de la Unión Soviética como tal, nacimiento o renacimiento de Rusia, cómo esa sociedad ha ido evolucionando y por un lado el poder ha ido recuperando los tics clásicos del estalinismo, bueno, del leninismo en realidad, y al mismo tiempo la sociedad tiene mecanismos de escape inéditos también. Entonces, ¿cómo empieza la idea de escribir el libro? Bueno, la idea de escribir el libro empieza cuando, precisamente a raíz del reclutamiento, veo exiliados súbitos que no habían sido nunca disidentes y que ni siquiera habían estado politizados. Es decir, gente apolítica que de la noche a la mañana se convierte en exiliada y que incluso después, cuando ya están viviendo en el extranjero, tampoco quieren tocar el tema ni siquiera en conversaciones privadas. En Rusia ha habido una progresiva infantilización de la sociedad, en parte porque lo que ocurrió en los años 90 fue muy difícil de digerir, es decir, libertad de repente y al mismo tiempo pobreza. La gente confundió un poco los sabores y además se venía de un sistema en el que solo había una voz, en el que no había controversias, y de repente las controversias en los años 90 fueron tremendas, con políticos populistas, discusiones, peleas incluso en el Parlamento, y la gente tuvo intento de golpe de Estado. Exactamente. La gente tuvo una reacción diciendo, bueno, pues una reacción en cierta manera de desilusión demasiado rápida con la democracia, y después de conformismo con una dictadura progresiva que ha sido una dictadura, la del putinismo, muy ahorrativa en todo. Recaudaban pocos impuestos y ejercían poca represión, lo menos necesario, lo justo. Lo que pasa es que con el paso del tiempo la dictadura se ha hecho mayor y cada vez tiene que reprimir más, cada vez tiene que hacer más cosas para seguir igual. Y claro, entonces esto no ha conseguido movilizar a la gente porque ya es demasiado tarde, pero sí convertirles en personas más atentas a lo que está pasando. Es decir, el capítulo cero de algo que todavía no sabemos a dónde va a llevar. Hay una cuestión muy curiosa. Yo he visto las películas de Lonise, las películas rusas que hay antes de la dictadura como tal de Putin, y así como Afganistán de alguna manera fue la tumba real de la Unión Soviética, porque es ahí donde gastan dinero, mueren y siguen llegando, y había que avisar a las familias, pero no se podía contar, porque la Unión Soviética no podía ser
nunca derrotada, el Ejército Rojo era invencible, etcétera. Entonces, ese desgaste de la invasión de Afganistán, al final es el que mina el régimen, el último, que es el Brezhnev y compañía, y el propio Gorbachov, que de alguna manera es como un Adolfo Suárez fracasado, ¿no? Es decir, lo quiere salvar, porque él quiere salvar la Unión Soviética. Él no quería la democracia, no, él quería salvar la Unión Soviética. Pero su padrino Andropov, que era el jefe del KGB, el carnicero de Budapest, sabía, porque la KGB sí estaba informada, por eso Putin ha tenido información siempre. Los únicos rusos realmente informados era la policía soviética, la checa de toda la vida, ahora FSB, pero bueno, ha tenido distintos nombres. De alguna manera, desde la invasión de Crimea, se ve venir otro Afganistán, porque está claro, la apetencia es toda Ucrania, que siempre ha sido, pues como Kosovo para los serbios, es el origen del origen, la antigua Rus de Kiev, etcétera. Cosa que es más mitológica y en todo caso es de hace muchos siglos. Pero ¿en qué momento la invasión de Crimea, que le salió gratis a Putin, incluso en Ucrania, sin embargo, fue tornándose en la necesidad de la invasión? O sea, ¿por qué la invasión de Ucrania? Pensó que era fácil, igual que pasó con Brezhnev y Afganistán, pensaron, unas tribus no van a poder con nuestro ejército. Sí, yo muchas veces digo que depende en buena medida de Europa que Ucrania sea la Praga de Brezhnev o el Afganistán de Brezhnev, que fue el Afganistán de Gorbachov, en realidad, claro, ¿no? Pero para que se me entienda, Putin, y en el libro aparecen muchas escenas de la infancia de Putin, de la vida privada de Putin, para entender al personaje, ¿no? Porque es una dictadura de un solo hombre, entonces hace falta entender al personaje. Y Putin es un niño de Brezhnev. Brezhnev presidió el larguísimo estancamiento, presidió la infancia, la juventud y parte de la vida adulta de Putin. Y el momento más alto de Brezhnev es sin duda cuando consigue enderezar, entre comillas, lo que estaba ocurriendo en Praga. O sea, ese país que tenía que estar bajo el paraguas de Moscú y que se estaba desviando, ¿no? Y después de haber presidido el estancamiento con relativo éxito, porque tengo que decir que los rusos recuerdan con cierto cariño esa época de Brezhnev. Bueno, duró mucho también. Claro, muchos vivieron, se casaron, tuvieron hijos, claro, es la vida. Cuando en realidad ya empezó a morirse ahí la Unión Soviética, ¿no? Pero, sin embargo, fueron unos primeros años de morirse con una cierta estabilidad y con algo más de libertad que de lo que había vivido la generación anterior. Entonces, Putin viene de eso, pero Brezhnev, después de haberlo hecho bien, entre comillas, durante tantísimos años, después de haber competido con Estados Unidos... Bueno, y hay comprado trigo, porque Brezhnev es el primero que aseguraba que hubiera trigo, que era el trigo del capitalismo, porque Estados Unidos empieza a producir con el 1,5% de la población dedicada al campo, una cantidad de trigo, y la primera que compraba era la Unión Soviética. Sí. Ahora, eso lo supo llevar, ¿eh? Sí, o sea, Brezhnev hizo determinadas cosas bien, por ejemplo, lo que decía, la competencia con Estados Unidos, pero sin entrar en una guerra. Y sin embargo, cuando ya estaba en sus últimos años, comete el error de Afganistán, también contra el consejo de gente que estaba a su alrededor, etcétera, ¿no? Entonces está por ver si Ucrania va a ser Praga o va a ser Afganistán. Si sale bien, será algo que hará que la dictadura sea más robusta, y si sale mal, será el principio del fin de la dictadura. Lo que ocurre con Crimea, Donbass y después 2022 es que todas las apuestas de Putin en Ucrania han sido cada vez más peligrosas y cada vez con mayores desperfectos. Es decir, con Crimea, como decías, prácticamente sin disparar un tiro, creo que murieron 2 personas, se consigue, ¿vale? Después de muchas cautelas de Putin, que encarga muchas encuestas en los meses previos, etcétera, etcétera, para estar seguro. Crimea era tal vez lo más fácil, no solo porque las tropas rusas estaban allí, con lo cual solo tenían que desplegarse. Nosotros, cuando llegué, ya estaban por todas partes, tenían rodeado el Parlamento, etcétera, etcétera. Había muy pocas posibilidades de movilizarse en el sentido contrario, de hacer manifestaciones a favor de seguir en Ucrania. Y fue un referéndum falso, donde ni siquiera había una opción
por el statu quo en la papeleta, es decir, no podías votar por quedarte como estabas. Y solo encima... podías aplaudir, o no. O veíamos un montón de gente vestidos de ucranianos que no eran ucranianos, que habían venido en aviones militares, venían motoristas, los lobos de la noche estos que van con Putin, figuras del deporte, veteranos de Afganistán. Y entonces yo veía a los crimeos sentados en bancos, mascando chicle o bebiendo y mirando, divertidos, porque no tenían demasiado cariño hacia Kiev, ¿no? Pero también pues observando el espectáculo artificial del que nosotros también formábamos parte, ¿no? O sea, también todos los medios, claro. Entonces lo que le pasa a Putin es que de los reveses extrae resquemor en vez de lecciones, y de los triunfos los triunfos le hacen volverse todavía más temerario. Entonces, déjame insistir en eso y ya os cedo la palabra, porque eso es lo que explica Tiberio, o el resentimiento, lo que explica Marañón. ¿Cómo puede estar resentido un emperador de Roma? Es decir, ¿cómo puede ser que un éxito, en lugar de convertirse en una fuente de satisfacción, de llevarse mejor, de benignidad, se convierta en lo contrario? Eso has dicho antes, y es verdad que hay una parte del libro tratado de explicar la personalidad de Putin. ¿En qué momento se produce ese extraño cambio, ese resentimiento casi estructural? Bueno, yo investigando para el libro sí que he descubierto que Putin, antes de estar en el foco de la opinión pública, es decir, cuando era vicealcalde o concejal, ya tuvo algunos encontronazos con representantes de países que se habían separado de la Unión Soviética, bastante desagradables, por ejemplo, con un representante del gobierno estonio, etcétera. O es también conocido lo que ocurrió cuando tuvo que escuchar un discurso en Alemania del líder estonio de entonces, del legendario Lennart Meri, donde es un discurso que ahora lo lees y te das cuenta que Lennart Meri está pronosticando todo lo que va a pasar después. Incluso la frivolidad alemana, el robustecimiento de la dictadura, y en ese momento está el concejal Vladimir Putin entre el público, que no llega a escuchar todo el discurso porque de repente se levanta y se va dando un portazo. Eso aparece en las crónicas locales, aunque no identifican a ese señor que ha salido, pero resulta que ese es Vladimir Putin. Luego, años después, dice que se le escapó la puerta, que no quiso dar el portazo, ¿no? Que se pero escapó, lo dio. Pero lo dio. El caso es que lo dio, y ahora eso cobra muchísimo sentido. El resentimiento, lo que ocurre también es que en Rusia, que está huérfana de una ideología de Estado, que antes era el comunismo, una de las cosas que se ha intentado instalar como ideología de Estado es el resentimiento, es decir, la idea de estar continuamente intentando arreglar el pasado, en lugar de hablar del presente. Rusia es ahora un país donde no se habla del futuro, donde no se habla del qué hacemos, sino del qué somos. ¿Qué somos? ¿Dónde estamos? ¿Por qué no somos más grandes? ¿Por qué nuestros enemigos no sé cuántos? O sea, no se habla de gestión. Bueno, parece Cataluña. Sí, estaba escuchando. Yo quería... Él estuvo en la Stasi, él fue el gran hombre de la KGB en la Stasi, en la Alemania democrática, en el muro. Exacto, y él ahí también, y el origen del resentimiento en el caso de Tiberio, Marañón lo sitúa en los años de infancia en que Augusto se lleva a su madre, a Livia, y deja al niño pequeño con un anciano que era su padre, Druso Nerón, allá en los Apeninos. Entonces ahí creo que el muchacho incuba, y probablemente a Putin algo le ha pasado. Putin además no era un héroe, él se ha esteroidizado, o sea, es Mr. Esteroides, una cosa, es que resulta casi es un icono gay, ¿no? Es una cosa tan exagerada, pero eso es porque antes, yo recuerdo en uno de los documentales de Lonitza, el del golpe contra Gorbachev, aunque Gorbachev, como siempre, estaba a mitad de camino, que el que abre la puerta del alcalde de San Petersburgo, que es el primero que iza la bandera rusa, que arría la bandera con la hoz y el martillo, e iza la bandera rusa, la que hay ahora, la clásica, la de los colores, la de toda la vida. Y el tío, que es escolta, en realidad es jefe de seguridad, que abre el coche después de eso, es Putin. Es el joven Putin, que es una cosa llamativa porque se le ve tan enclenque comparado con lo que es ahora, ¿no? Yo quisiera preguntarte, has hablado, pues, conocer a la persona, porque es una dictadura, una sola persona, y lo que le ha llevado a ser como es en tu libro, que felicidades porque está
fenomenal. Hablas, concretamente de 2 episodios que me gustaría que nos los explicaras. Uno, lo de la rata en el patio interior cuando él era pequeño, y el segundo que me pareció muy significativo para lo que pudo suponer para su psicología, que es en el momento en el que, ya no siendo concejal, habiendo perdido las elecciones, se retira al campo, a Carelia, a trabajar en la casa que se había hecho con su mujer. Se van allí, se ponen a hacer la obra ellos mismos, se tiran un montón de tiempo arreglando la casa, y de repente, estando en la sauna, se enciende, hay un cortocircuito o lo que sea, y se le quema la casa. Y estaba con unos amigos y está fuera diciendo: me han echado, estoy desnudo, estoy con todos los críos aquí, con mis amigos, y mi ilusión, que era esta casa, o sea, y sus ahorros, se quema. Tenía $5.000. Y eso me imagino que supuso en dinero, metálico. un momento Scarlett O'Hara de decir: nunca más, o sea, esto a mí no me vuelve a pasar. Y me gustaría que nos comentaras las 2 cosas. La rata primero, que no está explicado exactamente qué es lo que pasa con la rata, y esto. A ver, claro, lo de la rata es que lo hemos contado tantas veces los corresponsales, que por eso no le he querido dar mucha cancha. Pero las personas así normales no lo sabemos. Lo que quiero decir es que digo que la rata es la que nos dio la primera lección de geopolítica, ¿no? Porque lo hemos usado algunas veces para decir lo peligroso que puede ser un Putin acorralado. Putin es un niño del dvor, que se dice, o sea, del patio, ¿no? Es un niño que, hijo único, porque tuvo un hermano antes que murió siendo muy pequeño, que no llegó a conocer, y que se crió en el patio jugando con los mayores y pegando a los pequeños y recibiendo golpes de los mayores. Era un país, una ciudad, Leningrado de entonces, donde todo estaba en orden, pero te podías llevar un puñetazo a la cualquier mínima, momento. ¿no? Entonces, era un lugar donde el gobierno podía saber lo que estaba pasando en las casas, y al mismo tiempo nadie sabía lo que pasaba en los patios. Es decir, donde se producía la vida cotidiana que no interesaba a nadie, ni siquiera al régimen. Y ahí tenían ese tipo de entretenimientos, que era perseguir a las ratas. Era una zona, la calle Vaskova, que bueno, ahora está mucho mejor, ¿no? Pero entonces pues era una zona relativamente insalubre, etcétera, ¿no? Entonces, persiguiendo a una rata, la acorralaron y la rata saltó hacia Putin, ¿no? Y él alguna vez lo ha contado como un ejemplo, dándole una trascendencia política a lo que vio entonces, porque le impactó, ¿no? Putin ha dicho alguna vez que de sus años en Leningrado aprendió que si tienes claro que va a haber pelea, golpea primero. Eso lo ha dicho él en alguna rueda de prensa. Y claro, esto a los corresponsales, deseando romantizar cualquier cosa o darle un toque canallesco a todo lo que veíamos, ¿no? Pues lo contábamos. ¿Y qué hizo con la rata? Nada, Putin, por supuesto, la rata saltó contra él, y luego la rata se fue sin saber que se había convertido en profesora de geopolítica para generaciones de corresponsales, ¿no? Y luego los corresponsales, con todo esto, involuntariamente hemos contribuido a construir un mito falso respecto a Putin sobre lo peligroso que es el Putin acorralado, ¿no? Cuando en realidad es mucho más peligroso el Putin empoderado y victorioso. Tranquilo. Sí, el Putin que dice: uy, qué bien me están saliendo las cosas, ese es mucho más peligroso para Ucrania, por ejemplo, en este caso, para Rusia y para sí mismo. Por eso es cuando se confunde más. Ese avance triunfal hacia Kiev en febrero del 22, poniendo los tanques en formación de desfile, sí, que destruyes el primero y el último, y ya los del medio se quedan atascados. Es decir, esos cálculos poco realistas, no es la rata acorralada, sino es la rata empoderada, digamos, ¿no? Sí. Y luego, sin embargo, cuando alguna vez Putin ha estado en problemas, ha sido cuando ha tomado decisiones mejores. Por ejemplo, ante el Wagnerazo en el año 2023, ante la revuelta de Wagner, pues no los frió directamente cuando iban avanzando por la carretera. Primero negocia un poco con ellos, un enfoque blando al principio, después, por supuesto, lo mata, pero no mata a todos, mata a los jefes, etcétera, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, cuando los ucranianos avanzan en el sur, cuando empiezan en el 2022 a recuperar territorio. La gente estaba diciendo: uy, el Putin acorralado va a tirar una bomba nuclear, etcétera. No. Hizo un repliegue, que un repliegue no es una rendición, es una maniobra más del ejército. Hizo un buen repliegue, el repliegue de Jersón,
donde se salvó el equipamiento y se salvaron los soldados para poder usarlos en otro sitio. Que es lo que estaban perdiendo, además. Exactamente. Y las líneas Surovikin, esas trincheras que han resultado estar bien hechas, los ucranianos no han podido pasar. Es decir, que el Putin acorralado no es tan peligroso. Estamos obsesionados con el Putin acorralado a través de esa rata, ¿no? Y la experiencia del 96, cuando se quema su dacha, una dacha que habían estado construyéndola durante bastante tiempo, amueblándola, etcétera, se produce el mismo año que el alcalde al que servía Putin, Anatoly Sobchak, pierde las elecciones. Entonces la primera desilusión es cuando Putin descubre lo amarga que es la democracia, lo rapidísimo que pasa el tiempo. En la dictadura tienes todo el tiempo del mundo. Y en cambio ahí todo el mundo te tiene el tiempo que ellos quieran. Tú hablas mucho de esa concepción del tiempo, ¿no? De Putin. Tiene 70 años cuando invade Ucrania, ese tiempo se agota, digamos, y en ese sentido me parece muy interesante el análisis que haces sobre la disidencia, ¿no? Después de Navalny, ¿qué es lo que queda de la oposición en Rusia? Y también me gustaría que explicaras a la audiencia cuál es el concepto de libertad que tiene el ciudadano ruso, porque quizá nosotros lo estamos viendo desde la óptica occidental y es un poco diferente, ¿no? Sí, es un concepto de libertad. Yo creo que lo explico en el libro. En los primeros años de Yeltsin hubo un malentendido sobre la libertad y se entendió la libertad como hubo una relación con la libertad como si apareciese de repente un koala en la Gran Vía, ¿no? Que nadie sabría qué hacer con él. Y enseguida habría como dos líneas de pensamiento. La gente que dice que hay que coger al koala y llevárselo a casa y tenerlo aislado para que no haga daño a nadie y no se haga daño a sí mismo, y la gente que por el contrario dice, no, el koala es un animal salvaje, no debemos tocarlo, no debemos darle de comer, etcétera, ¿no? Entonces, ante esa libertad hubo esos dos enfoques. En el primer caso hubo una libertad galopante, que los rusos, ellos percibieron que habían sufrido por culpa de esa libertad, porque de repente había unos oligarcas que ponían y quitaban ministros, porque de repente... Con las privatizaciones de sus oligarcas. Las privatizaciones de sus oligarcas, etcétera, ¿no? Y después el putinismo poco a poco, y probablemente el último Yeltsin también, pero sobre todo el putinismo fue asentando esa idea de la libertad gestionada por el Estado. En lugar de gestionarse el Estado con libertad, es el Estado el que gestiona la libertad de los ciudadanos. Y los ciudadanos entendieron un concepto de la libertad individualista, nivel de usuario. Es decir, es como la cadena de frío. Si tú, ¿de qué te sirve tener frigorífico si no sabes si la comida que te ha ido llegando ha respetado esa cadena de frío en las tiendas, en el ¿no? Entonces la gente se conformó con tener ellos frigorífico. Es igual que en China. Exactamente es el proceso chino. Después de un materialista. Claro, yo me salvo, yo tengo una casa, voy a tener un piso y ya no tengo que vivir con dos familias en 42 metros cuadrados. Pero hay una cuestión que a mí siempre me ha chocado. Ya en tiempos de Brezhnev, el KGB, las mafias, digamos, regionales del KGB, gestionan buena parte de la Unión Soviética. Sí. ¿Qué relación hay con los oligarcas? Es decir, en qué medida los aparatos regionales bastante autónomos, totalmente mafiosos, con comportamientos mafiosos, que se ven ya incluso en las novelas policíacas rusas de la transición, ya con un sistema comunista decaído, pero intacto al fin y al cabo. ¿Cómo se transforma eso en la oligarquía? Y luego, ¿qué ha pasado con Putin para que mate a sus oligarcas? ¿O hay un problema de celos? ¿Es un problema simplemente de dinero, de poder? Porque tienen esa relación, digamos, tan ambivalente. Bueno, durante la época de Brezhnev, en efecto, es cuando empiezan a surgir lo que llaman en Rusia los millonarios secretos, porque no podía haber millonarios. Por la propia modernización del país pues siempre ha habido una economía B, ¿no? Pero en esos años empieza a hacerse más y más grande, porque la gente no es tonta y la gente empieza a ver que te arreglan antes el zapato en este otro sitio que no se publicita que en este otro. Entonces, bueno, pensando a gran escala, llegamos hasta ese punto, ¿no? Y entonces, de la rapiña que vimos en los años 90, el prólogo está escrito precisamente en los años de Brezhnev. Por aquel entonces nadie podía imaginar que aquella economía B que se veía era lo que iba a desembocar. Pero
hay que recordar las ingenuidades de la gran masa de la Unión Soviética de los años 70 y 80, que la gente no es que no supiese invertir en bolsa, ¿no? Como a lo mejor otros no sabemos, pero es que no sabía buscar trabajo. Es decir, las ingenuidades económicas eran muy grandes, porque era un sistema tan paternalista. Bueno, son 3 generaciones ya bajo el comunismo, claro. Entonces, cuando eso se derrumba, hay unos pocos que saben demasiado, la KGB, como decías, porque la KGB tuvo siempre gente en el exterior. Y ahí vieron, entonces ellos tenían las soluciones del crucigrama. Ellos no sabían cuándo se iba a acabar la URSS, pero el día que se acabase, ellos sabían cómo hacer las cosas. Y el resto de la gente estaba completamente desprotegida, porque llevaban toda la vida con un cupón, haciendo una cola en un sitio, etcétera, etcétera. El mundo era muchísimo más sencillo. De hecho, hay teorías que dicen que precisamente Putin, por estar en el extranjero, en esos años en Dresde, donde incluso tuvo alguna misión al otro lado del muro, en la Alemania capitalista, Putin y otra gente a su alrededor, que casualmente son los que después le han acompañado y no han cambiado durante estos años, eran los que estaban mejor preparados para manejarse en un mundo donde de repente aparecieron bancos, transferencias, fondos de dinero, bueno, donde de repente el dinero mandaba, pues había una gente que sabía cómo manejarlo. La última, Vieito, y luego hay muchas preguntas de oyentes. Sí, yo te quería preguntar, Xavier, la influencia, más allá del conflicto de Ucrania, la influencia de Rusia históricamente en la Guerra Fría, estaba en África, estaba en Asia, pero ahora mismo, es decir, la influencia de Rusia, que no es una potencia con mucha musculatura económica, la tiene mucho más China, por poner un ejemplo, no es la Rusia de la Guerra Fría. ¿En qué áreas se está moviendo? Es decir, porque siempre se apunta que Rusia está con Irán, que Rusia está en Venezuela, que Rusia está en Cuba, que Rusia está en África. Exactamente, ¿qué capacidad tiene de influir de verdad en el juego geopolítico global? Bueno, Rusia es un conquistador en África, no en el sentido de que vaya a poner la bandera rusa en el Palacio Presidencial, sino en la mina. Entonces, donde la pones es en la mina de diamantes, ahí donde se pone la bandera rusa, o mejor dicho, donde pone los soldados, ¿no? Entonces, de ahí obtiene materias primas a cambio de ofrecer seguridad a gobiernos débiles o golpistas que quieren derribar un gobierno débil. Su gran cliente, por ejemplo, China, India, no solo desde el punto de vista de hidrocarburos, sino, por ejemplo, también desde el punto de vista de exportación de grano. Parte de ese grano robado de Ucrania, ¿no? Su gran cliente, el cliente que primero pagaba muy bien, pagaba precios altos, y segundo estaba muy cerca, no solo geográficamente, sino también por infraestructura, porque había tuberías, era Europa. Y la pérdida de ese cliente yo creo que va a reconfigurar muchísimas cosas también dentro de la propia Rusia, porque por ejemplo los hidrocarburos que está vendiendo ahora los vende a precios más baratos y encima con mayor coste por diversas razones, porque van en barco, porque ahora además cuesta más asegurarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que es difícil todavía saber cómo va a cambiar a eso Rusia, pero digamos que obviamente a cualquiera que lo vea desde fuera hay un cierto giro hacia Asia una vez que se ha dado por perdido el cliente europeo, que es precisamente, o sea, la venta de hidrocarburos a Europa es precisamente lo que ha hecho subir el nivel de vida de los rusos durante la mayor parte del putinismo. Vladimir Putin es un tipo con baraca, tiene suerte, porque cuando llega él al poder suben los hidrocarburos y todos sabemos que los políticos no hacen subir y Alemania renuncia a las nucleares. Y Alemania renuncia a las nucleares. Todo esto los rusos lo ven con bastante divertimento. O sea, la apuesta por cerrar las nucleares, la apuesta por no sé cuántos, por las economías limpias. Al principio lo ven como un chiste, porque dicen, pues vais a necesitar, no queréis tener vosotros nucleares, vais a necesitar más gas. Y luego con el tiempo lo empiezan a ver como una amenaza, porque la descarbonización para un país que no se ha diversificado, como es el caso de Rusia, pues claro, a largo plazo podía suponer una merma en los ingresos. Aunque yo creo que eso todavía estaba demasiado pronto. Yo creo que cuando antes preguntabas y no te he respondido respecto a las conquistas, ¿por qué después de Crimea vienen más cosas, ¿no? Y yo creo que ellos pensaron que con Crimea Ucrania escarmentaría. Porque realmente no consideran a Ucrania un país y no consideran que los ucranianos sean una sociedad. No consideran que ellos tengan
que haya un motor de cambio en ese país. Solo puede haber un motor que tiene que estar en Moscú y el resto son territorios donde la gente está ganándose el pan y ya está, ¿no? Entonces, incluso con la guerra de Donbass pensaron que intentarían resolverla de alguna manera negociando, accediendo a no entrar jamás en la OTAN, etcétera, etcétera. Y para su sorpresa, Ucrania siguió evolucionando porque las generaciones van pasando y cada vez hay menos gente que recuerde esos vínculos con la Unión Soviética. Entonces, igual que Rusia se acostumbró a tener esa zona gris, incluso Ucrania, que la tenía dentro y que para ellos suponía una sangría de dinero y en cierta manera de gente, también se fue acostumbrando. Así que el enfoque ha sido cada vez más duro. Primero, negociaban con Kiev con mejores o peores formas. Después presionaban, después amenazaban. Y cuando ya se ha visto que ni siquiera con las amenazas se podía, se han lanzado a destruir Ucrania porque lo consideran un proyecto que se ha desviado y que, pues, como cuando reinicias el ordenador por las bravas, ¿no? Pues ya está. A ver, Silvia. Muchas preguntas para ti, Xavier. ¿Qué tal? Buenos días. Hola. Dos cuestiones que se repiten. Una sobre el futuro de la guerra y la otra sobre la libertad de expresión. Si te parece, escuchamos a los oyentes tras la pausa. Es la mañana. Es radio. Bueno, Silvia. Vamos allá, Xavier. Tras tu expulsión de Rusia, hace apenas unas semanas, hay mucha gente que se ha preguntado por el estado de la libertad de expresión y la libertad de información en otras partes del mundo, también aquí en España. Mi solidaridad con todos los periodistas que dicen la verdad sobre el sinvergüenza y canalla putinesco, el Putin que fue de la KGB en los años más aplomos de la Unión Soviética. El señor Colás ha experimentado en sus carnes lo que poco a poco va a pasar en España con el gobierno de Sánchez que tenemos. Lo ocurrido con Xavier Colás es lo que este presidente y gobierno están sembrando en España. Ellos eligen los periodistas que le tienen que preguntar, ellos eligen las preguntas. ¿Cómo cree que va a quedar la cuestión esta de la guerra de Rusia en contra de Ucrania y si va a tener apoyo de Estados Unidos y de la Unión Europea? Si Ucrania no le hubiese plantado cara a Rusia o si Rusia desgraciadamente puede con Ucrania, ¿cuál sería el siguiente objetivo de Putin? Lo pregunto por la conexión Puigdemont-Putin, por la conexión Sánchez-Puigdemont. ¿Cree usted que Sánchez tiene una conexión, una relación directa con Putin y si es un riesgo para la seguridad nacional? Las preguntas. Bueno, tú en el libro sobre la libertad de expresión hablas precisamente con una periodista rusa, con Tatiana, justo en las fechas previas a tenerse que ir del país. Te preguntaban los oyentes cómo es ejercer el periodismo, ¿no?, en un sitio como Rusia, cómo se puede hacer el trabajo. Es difícil, sobre todo para los periodistas rusos, y ahí vuelvo al concepto del malentendido sobre la libertad, porque en el putinismo muchos rusos evolucionaron diciendo, bueno, en realidad sí que tenemos libertad, porque yo leo lo que quiero. Nadie se paró a pensar que tú lees lo que quieres, pero el otro no escribe lo que quiere, con lo cual no puedes leer cualquier cosa, ¿no? La autocensura. Y luego también yo en realidad no tengo por qué votar a Putin, yo puedo votar a este o a este otro, ¿no? Claro, tú puedes votar a quien quieras, a cualquier persona, pero no cualquier persona se puede presentar. Entonces es el problema del concepto cuando uno solo se preocupa por su propia libertad. Muchas conversaciones que he tenido en Rusia han derivado a cosas absurdas, como diciendo, pero es que aquí sí tenemos libertad, mirar supermercados llenos de cosas, aerolíneas baratas, puedo volar a donde quiera, pero la libertad es algo que como que tiene que recubrirlo todo, no basta con que tú tengas una sensación de libertad, es algo mucho más. Y esto ha ido mermando a los periodistas, ahora ya es que no quedan periodistas independientes rusos, se han tenido que marchar, les han cerrado los medios de comunicación, han tenido que mover las redacciones afuera. Pero el problema es que incluso los rusos que no estaban, o sea, que no celebraron el asesinato de Ana Politkovskaya en 2006, ¿no?, de una periodista independiente tan importante, pero muchos rusos lo vieron como un accidente laboral, es decir, como algo que desde luego no debería haber sucedido, pero que le sucedía a Ana Politkovskaya, que no era un problema para nosotros. Es decir, es lo que hubiese pasado si en el País Vasco a los entierros de las víctimas de ETA no hubiese ido nadie, salvo la familia. Bueno, es que lo sacaban por la puerta de atrás, o que pasó con López de la Calle. Pues están a punto de votar a los asesinos. O sea que... Pues lo que ocurrió ahí no era tanto que hubiese que es que estar describiendo País Vasco y Cataluña. El ambiente, claro, el ambiente tan tóxico, pero sí que había una cierta pasividad, como diciendo, bueno, pero esto está muy mal, pero no me ha ocurrido a mí. Le ha ocurrido a esta otra persona. Algo habrá hecho.
Bueno, yo cuando una vez estuve en el piso de Ana Politkovskaya haciendo en ese bloque donde la mataron en el ascensor, ¿no? Y había entrevistado 2 días antes a su hijo, que me dio una lección de humanidad y después estuve en el bloque pues fisgando, ¿no? Preguntando arriba, abajo, viendo ese ascensor donde le metieron varios tiros, etcétera. Y ya cuando me estaba marchando me encontré con una vecina y le pregunté. Y dice, sí, yo era vecina de abajo, no sé cuántos. Y me sorprendió muchísimo porque de repente estaba yo metido en el libro de Aramburu, en Patria, porque era esa mujer. Era esa mujer que no es tan habitual en Rusia, tengo que decir, ¿eh? Porque es más, yo te decía, más pasividad que mala sangre. Pero esa mujer sí tenía. Y dijo, no, porque ella nos puso en peligro a todos, porque estaba pagada por Estados Unidos, si no, ¿cómo se podría pagar este piso? Digo, bueno, usted se lo paga también, ¿no, señora? Y la verdad es que a mí me causó un shock tremendo. Yo creo que es de las pocas veces que se me han saltado las lágrimas trabajando cuando salí de ese piso, con el repaso que me había dado esa mujer. Yo sentí pena por Ana Politkovskaya, por su hijo y por esa mujer que estaba completamente satanizada. Las cosas que fue capaz de soltar sobre Ana Politkovskaya, que no había hecho nada, y la culpaba de su propio asesinato y la culpaba de haberles puesto en riesgo a todos. Así que bueno, hay mucha tela que cortar, claro. Bueno, muchísimas gracias y enhorabuena por el éxito del libro, y hay que leerlo, hay que comprarlo, es conveniente, hay que comprarlo y leerlo. O sea, esto de robar, pues no. Y a Xavi le podemos seguir leyendo en el diario El Mundo, por supuesto. Por supuesto. Así que... ahí seguiremos dando guerra. Bueno, y en el Corte Inglés, ahí está el libro, pues se puede comprar. Para los que tengan además... El día del libro viene pronto. Además. Y vas a firmar en nada también. Pasado mañana y estoy en Valencia a las 5:30. O sea, esto es no parar, O sea, acabo. Me voy al tren, del tren a firmar, de firmar al tren, del tren a venir, porque al día siguiente hay programa. Pues entonces no te va a dar tiempo a hacer la compra, pero en el Corte Inglés vas a poderlo fácil también. ¿Tengo la nevera bajo mínimos? Pues 50% en la segunda unidad, ahora en el Corte Inglés, en miles de productos de alimentación, droguería, perfumería de las primeras marcas. Segunda unidad a mitad de precio, pizzas Dr. Ecker, cereales Kellogg's, gel de baño Sanex. Segunda unidad a mitad de precio también. Conservas de pescado, que tiene un 50% de regalo para compras superiores a 20 euros, que luego puedo gastar en otra compra de los mismos productos. En Supercore, Hipercore y Supermercado Corte Inglés siempre tienen buenos precios, así que en la tienda, en la web y en la aplicación también. Bueno, una pausita, muchas gracias, Vieito, Ignacia, y vamos a ver noticias. Si ha hecho algo. Tenemos un desayuno con un ministro, bueno, que no vamos a mencionar, bueno, el innombrable, el ministro innombrable. Sí. Bueno, los desayunos de Madrid, que empiezan a las 9 y terminan a la 1. Porque luego cuando te trabaja a discretear... Es el de la lista de piropos. No solemos ir a desayunos. No, porque estamos trabajando. Con esos croissants que barnizan antes para la... Que no los toman. Mejor que no los tomen. No los come nadie. No. Yo que he organizado algún desayuno de estos, te das cuenta que es una ruina, porque le pagas al hotel de turno una fortuna y nadie se toma ni el croissant ni el zumo de naranja, que tampoco debe ser muy... Sí, no. Zumo de naranja... Bueno, vamos ya. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.